Hay pensamientos que aparecen de golpe y nos asustan. Pensamientos que no queremos tener, que no encajan con lo que sentimos, con lo que deseamos o con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y precisamente por eso, cuando aparecen, generan tanto miedo. Muchas personas sufren en silencio por esto, no porque esos pensamientos las definan, sino porque creen que significan algo grave sobre ellas. Temen estar perdiendo el control. Temen que pensar algo sea lo mismo que desearlo. Temen que su mente esconda una verdad terrible que no quieren mirar. Pero la mente humana no funciona así de simple. Y entender esto cambia mucho la manera de vivir lo que te pasa. En este video vamos a hablar con calma sobre los pensamientos intrusivos. Vamos a entender por qué aparecen, por qué asustan tanto y cómo empezar a relacionarte con ellos sin quedarte atrapado en el miedo. A veces no te asusta el pensamiento en sí. Te asusta lo que crees que podría decir sobre ti. Los pensamientos intrusivos son ideas, imágenes, impulsos o escenas mentales que aparecen de forma involuntaria y generan malestar. No se buscan, no se desean, no se eligen, irrumpen en la mente y precisamente por eso suelen asustar tanto, porque muchas veces su contenido resulta extraño, desagradable, contradictorio o muy alejado de los propios valores. Lo que vuelve tan angustiante esta experiencia no es solo el pensamiento, sino el impacto emocional que produce. La persona siente miedo, culpa, vergüenza o desconcierto. Se pregunta por qué ha pensado eso, si significa algo sobre su personalidad, si podría perder el control o si el simple hecho de haber tenido esa idea ya la convierte en alguien peligroso, inadecuado o malo. Sin embargo, tener pensamientos intrusivos no te convierte en lo que piensas. La mente humana genera muchísimo contenido automático. Algunas ideas son neutras, otras absurdas, otras temidas. Y cuanto más importante, moral o sensible sea para una persona un determinado tema, más probable es que ciertos pensamientos intrusivos le resulten especialmente perturbadores. Por eso, muchas personas muy responsables, muy sensibles o muy conscientes son precisamente las que más se asustan con este tipo de experiencias. No porque tengan más peligro dentro, sino porque su sistema de alarma se activa con mucha fuerza al percibir ciertos contenidos como inaceptables. Entender esto es el primer paso para salir del miedo. En el próximo capítulo veremos por qué tu mente puede pensar cosas que no deseas. Una idea esencial para dejar de interpretar estos pensamientos como una prueba de quién eres realmente. Lo que aparece en tu mente no siempre habla de tu deseo. Muchas veces habla solo de la capacidad de tu mente para generar miedo donde más te importa estar a salvo. Una de las experiencias más desconcertantes con los pensamientos intrusivos es esta. La mente puede producir exactamente aquello que más te asusta, aunque no tenga nada que ver con lo que deseas. Y esto sucede porque la mente no es un espacio perfectamente ordenado donde solo aparece lo que representa tu voluntad. También genera asociaciones, imágenes, alertas y posibilidades, muchas veces sin que las pidas. Cuando algo te importa mucho, cuando algo te parece moralmente grave o emocionalmente inaceptable, la mente puede engancharse justo ahí, no porque quiera empujarte hacia eso, sino porque detecta ese contenido como especialmente sensible. Y una mente ansiosa suele vigilar aquello que teme, no aquello que desea. Por ejemplo, alguien muy cuidadoso puede tener pensamientos que le asusten precisamente porque chocan con sus valores. Alguien muy responsable puede angustiarse con ideas que van en dirección contraria a lo que de verdad quiere. Cuanto más importante sea para ti no hacer daño, no perder el control o no ser una determinada clase de persona, más puede activarse tu miedo cuando ciertos pensamientos aparecen. El error está en creer que si la mente lo ha pensado, entonces algo oculto dentro de ti lo desea. Pero pensar no es querer, pensar no es decidir. Pensar no es actuar. Y comprender esta diferencia cambia profundamente la relación con lo que pasa por tu cabeza. En el próximo capítulo vamos a profundizar justamente en ese error tan común y tan dañino. Creer que pensar algo significa querer hacerlo. Y esa confusión es una de las grandes fuentes de sufrimiento en este problema. La mente puede imaginar lo que temes sin que eso signifique que lo quieras. A veces, solo está activando aquello que más necesitas sentir lejos de ti.
Una de las trampas más dolorosas de los pensamientos intrusivos es confundir pensamiento con intención. La persona no solo sufre por lo que ha aparecido en su mente, sino por lo que cree que eso implica. Piensa, si se me ha ocurrido, será por algo. Si mi mente ha ido ahí, quizá en el fondo yo quiera eso. Si lo he imaginado, tal vez no soy quien pensaba. Pero esta forma de interpretar el pensamiento es errónea y tremendamente cruel. La mente genera contenido de forma automática, muchas veces en respuesta al miedo, a la vigilancia o a la simple capacidad humana de imaginar posibilidades. Tener una idea no equivale a desearla, mucho menos a decidirla o a llevarla a cabo. De hecho, cuanto más horror, rechazo o angustia te produce un pensamiento, más claro suele ser que no encaja con tus valores. Lo que te hiere no suele ser una prueba de deseo, sino precisamente una señal de conflicto con lo que tú consideras importante. El problema es que, en lugar de ver esa diferencia, muchas personas quedan atrapadas en un análisis interminable para intentar asegurarse de que no son eso que temen. Y cuanto más intentan demostrarlo, más vueltas le dan al pensamiento, más lo revisan, más se observan, más dudan de sí mismas. Así se forma un círculo de ansiedad y comprobación que no da paz, solo más desgaste. En el próximo capítulo veremos cómo se entrelazan la ansiedad, la culpa y el miedo a perder el control, porque ese triángulo es una de las bases más importantes de este sufrimiento silencioso. Pensar algo no te convierte en eso. A veces, el verdadero dolor nace cuando empiezas a juzgarte por aquello que tu mente produjo sin pedirte permiso. Cuando aparecen pensamientos intrusivos, muchas personas no sienten solo incomodidad, sienten miedo, un miedo muy profundo a perder el control, a convertirse en alguien peligroso o a descubrir algo terrible sobre sí mismas. Y junto a ese miedo aparece a menudo la culpa. Una culpa que no nace de lo que han hecho, sino de lo que creen que significa haber pensado eso. La ansiedad amplifica todo esto. Cuanto más alarmante parece el pensamiento, más activación genera. Y cuanto más activación genera, más atención se le presta. La mente entra en estado de vigilancia y empieza a revisar, a analizar, a comprobar si ese pensamiento dice algo real sobre la persona. La culpa entonces se mezcla con la duda y el miedo con la necesidad de certidumbre. Muchas personas viven esta experiencia en soledad porque les avergüenza contarla. Temen que si hablan de ello, otros también crean que esos pensamientos las definen. Y así, la mente queda sola con su miedo, alimentando una sensación de amenaza interna que no deja descansar. Pero la culpa en este contexto no suele ser una señal de maldad. Suele ser una señal de sensibilidad, de valores y de una gran necesidad de asegurarte de no ser aquello que temes. Comprender eso no elimina el malestar de golpe, pero cambia mucho la manera de interpretarlo. En el próximo capítulo veremos cómo la lucha mental, intentar expulsar, controlar o eliminar estos pensamientos, suele hacerlos todavía más fuertes. Y entender esto es clave para empezar a salir del círculo. A veces no sufres porque haya algo oscuro dentro de ti, sino porque tu miedo y tu culpa han empezado a tratar un pensamiento como si fuera una amenaza real. Cuando un pensamiento intrusivo asusta, la reacción más natural parece ser luchar contra él. Intentar expulsarlo, bloquearlo, neutralizarlo, razonarlo o sustituirlo por otro más tranquilo. El problema es que la mente no suele funcionar bien bajo esa lógica. Cuanto más intentas no pensar algo, más pendiente estás de si sigue ahí. Y cuanto más pendiente estás, más presencia gana. Esto no ocurre porque quieras mantener el pensamiento, sino porque tu sistema de alarma lo ha marcado como importante. Al luchar contra él, lo señalas aún más. Le das relevancia. Le das categoría de amenaza. Y la mente, en lugar de soltarlo, lo revisa todavía más para asegurarse de que no representa un peligro real. Por eso, muchas personas viven atrapadas en una batalla mental agotadora. No solo tienen el pensamiento, también tienen la lucha contra el pensamiento, y esa segunda parte es, muchas veces, la que más sufrimiento produce, porque convierte un contenido pasajero en un foco constante de vigilancia, miedo y desgaste. La salida no suele estar en ganar la guerra contra la mente, sino en cambiar de relación con lo que aparece en ella. Y eso requiere un trabajo distinto. Menos pelea, menos comprobación, menos urgencia por resolverlo todo ahora mismo.
En el próximo capítulo veremos por qué intentas comprobar, analizar o tranquilizarte sin parar, porque esas conductas parecen ayudarte un momento, pero muchas veces mantienen el problema más tiempo del que imaginas. Lo que más alimenta a veces un pensamiento no es su contenido, sino la guerra silenciosa que libras dentro para intentar hacerlo desaparecer. Cuando un pensamiento intrusivo genera miedo, la mente busca alivio, y una de las formas más habituales de buscarlo es comprobar, analizar o intentar tranquilizarse una y otra vez. La persona repasa si de verdad quiso pensar eso, si lo sintió de alguna manera, si sería capaz de hacerlo, si significa algo oculto, si puede asegurarse de que no es así. Todo esto parece búsqueda de claridad, pero muchas veces es búsqueda desesperada de alivio. El problema es que ese alivio, cuando llega, dura muy poco. La duda vuelve, el pensamiento regresa, la necesidad de revisar reaparece, y así se forma un ciclo en el que la mente se acostumbra a pedir comprobación cada vez que siente amenaza. Cuanto más respondes a esa demanda, más aprende tu sistema que necesita seguir haciéndolo. Esto ocurre también con la necesidad de tranquilizarse, preguntar, releer, buscar garantías, repasar mentalmente, comparar con otras veces. Todo parece encaminado a demostrar que no pasa nada, pero en realidad muchas veces solo refuerza la idea de que sí podría pasar algo grave y que necesitas seguir vigilándolo. Entender esto ayuda a mirar con menos culpa lo que haces. No estás loco, no estás perdiendo el juicio, estás atrapado en un intento de calmar miedo que sin querer lo mantiene activo. En el próximo capítulo veremos cómo dejar de identificarte con lo que piensas, un paso decisivo para empezar a respirar mentalmente con más libertad. A veces no buscas verdad cuando revisas sin parar, buscas alivio, y ese alivio, precisamente por ser tan breve, acaba atrapándote todavía más. Una de las transformaciones más importantes en este proceso ocurre cuando empiezas a entender que tú no eres todo lo que aparece en tu mente. Pensar algo no significa ser eso. Imaginar algo no significa quererlo. Tener miedo a un pensamiento no significa que ese pensamiento te defina. Y aunque esta idea parezca simple, interiorizarla cambia profundamente la relación con uno mismo. Muchas personas sufren no solo por el contenido del pensamiento, sino porque se fusionan con él. Se miran a través de lo que piensan. Se juzgan según lo que aparece en su mente. Se miden por lo que temen. Y así, cada pensamiento intrusivo se convierte en una especie de examen sobre quiénes son realmente. Eso desgasta muchísimo. Empezar a tomar distancia no significa volverse frío o indiferente. Significa observar el pensamiento como un evento mental, no como una sentencia sobre tu identidad. Significa reconocer: esto ha aparecido en mi mente, pero no tengo que convertirlo en verdad, ni en deseo, ni en definición de mí mismo. Ese pequeño desplazamiento interno abre mucho espacio, porque ya no necesitas reaccionar a cada pensamiento como si exigiera una respuesta total sobre tu moral, tu control o tu valor. Puedes empezar a verlo con más perspectiva, con menos miedo y con menos obediencia. En el próximo capítulo veremos qué necesita una mente atrapada en pensamientos repetitivos, porque no basta con comprender intelectualmente lo que ocurre. Hace falta también empezar a cuidarla de otro modo. No todo lo que aparece en tu mente merece convertirse en una identidad. A veces sanar empieza cuando dejas de mirarte a través del miedo que te produce pensar. Una mente atrapada en pensamientos repetitivos no necesita más vigilancia, no necesita más análisis, no necesita más presión para asegurarse de que nada malo está ocurriendo. Necesita seguridad, regulación y una relación menos hostil consigo misma, porque muchas veces no está atrapada solo por el pensamiento, sino por el miedo constante a tenerlo. Este tipo de mente suele vivir cansada, siempre observándose, siempre comprobando, siempre intentando prevenir la próxima sacudida mental. Y cuanto más cansada está, más difícil le resulta sostener la incertidumbre y no reaccionar con urgencia. Por eso el trabajo no consiste solo en entender el mecanismo, sino en empezar a ofrecerle menos alarma y más espacio. Eso implica varias cosas: menos lucha, menos autojuicio, menos necesidad de certeza inmediata. También implica aprender a tolerar que un pensamiento pueda estar ahí sin tener que resolverlo en ese mismo instante. No porque te resignes a sufrir,
sino porque dejas de tratar cada aparición mental como si fuera una emergencia que define tu identidad. Una mente así también necesita descanso real. Menos sobreexposición, menos hipervigilancia, menos exigencia de pureza mental. Porque nadie puede vivir bien exigiéndose pensamientos perfectos. La salud mental no consiste en controlar todo lo que aparece, sino en saber vivir sin quedar atrapado por ello. En el próximo capítulo veremos cómo empezar a relacionarte con tu mente de otra manera. Y ese cambio de relación puede marcar el comienzo de una calma mucho más profunda. Una mente atrapada por el miedo no se libera con más vigilancia, empieza a respirar cuando deja de sentirse tratada como si cada pensamiento fuera una amenaza. Cambiar la relación con tu mente no significa conseguir que nunca más aparezcan pensamientos intrusivos. Significa dejar de reaccionar ante ellos como si fueran un peligro, una confesión o una prueba definitiva sobre ti. Y ese cambio es profundamente liberador, porque desplaza el foco del contenido del pensamiento a la manera en que te vinculas con él. Durante mucho tiempo, quizá has intentado eliminar, controlar, entender o neutralizar cada pensamiento que te asusta. Pero la salida no suele estar ahí. Suele estar en empezar a reconocer: esto es un pensamiento, no una orden, no una intención, no una verdad absoluta sobre mí. Solo un evento mental que ha aparecido y que no necesita convertirse en el centro de mi identidad ni de mi pánico. Esa forma de relacionarte requiere práctica, paciencia y mucha compasión contigo, porque al principio no se siente natural. La mente quiere seguridad inmediata, quiere revisar, comprobar, analizar, pero cada vez que eliges no entrar por completo en esa rueda, estás enseñando algo nuevo a tu sistema, que puede haber pensamiento sin catástrofe, que puede haber duda sin derrumbe. Con el tiempo, ese aprendizaje cambia mucho. La mente deja de ser un enemigo del que defenderte todo el tiempo y empieza a convertirse en un espacio donde, aunque todavía haya ruido, ya no todo tiene que gobernarte. En el próximo capítulo vamos a cerrar este recorrido viendo cómo recuperar calma sin exigir pensamientos perfectos, porque esa exigencia es justamente una de las cosas que más sufrimiento mantiene. La paz mental no siempre llega cuando tu mente se calla. A veces empieza cuando tú dejas de obedecer con miedo todo lo que tu mente produce. Muchas personas creen que estarán en paz el día en que su mente deje de producir pensamientos inquietantes. Pero esa meta suele convertirse en una trampa, porque la mente humana no funciona con pureza absoluta ni con control total. Siempre habrá ideas extrañas, imágenes absurdas, dudas o contenidos que no elegimos. La calma real no suele venir de tener pensamientos perfectos, suele venir de dejar de exigirlos. Recuperar calma implica aceptar que no todo lo que aparece por tu mente merece tu miedo, tu análisis o tu identidad. Implica renunciar poco a poco a la lucha por controlar lo incontrolable. Implica tratarte con más humanidad cuando algo te asusta y recordar que tu valor no depende de la perfección de tu mundo interno. No se trata de resignarte, se trata de dejar de convertir cada pensamiento en una prueba de tu bondad, de tu cordura o de tu seguridad. Se trata de permitir que haya ruido sin concluir automáticamente que hay peligro. Y eso, aunque no elimina toda incomodidad, cambia radicalmente la forma de vivirla. Si has llegado hasta aquí, quizá algo de este video te ha ayudado a dejar de sentirte tan solo con lo que te pasa. Y eso ya es importante. Porque cuando un miedo por fin se comprende, deja de mandar con la misma fuerza. Sanar no es conseguir una mente perfecta. A veces es aprender a vivir con una mente humana sin convertir cada pensamiento en una condena contra ti. A lo largo de este video hemos comprendido que los pensamientos intrusivos no te definen, no significan necesariamente deseo y no convierten en verdad todo lo que aparece en tu mente. Hemos visto cómo el miedo, la culpa, la necesidad de certeza y la lucha constante contra lo que piensas pueden acabar atrapándote mucho más que el propio contenido del pensamiento. Capítulo a capítulo hemos recorrido por qué aparecen estas ideas, por qué asustan tanto, cómo se activa la ansiedad, qué errores suelen mantener el sufrimiento y qué pasos pueden ayudarte a construir una relación distinta con tu mente. También hemos abierto una idea esencial: no necesitas pensamientos perfectos para estar bien. Necesitas dejar de vivir en guerra con lo que pasa por tu cabeza. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por darte este espacio de comprensión, calma y profundidad.
Suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe tus dudas, preguntas y comentarios para que pueda responderte desde Clínica Pérez Vieco. A veces el problema no está en lo que tu mente piensa, sino en el miedo con el que has aprendido a escucharte cuando algo te asusta por dentro. En Clínica Pérez Vieco, crecemos contigo y para ti.